Imagina esto, tienes 40 años, trabajas, haces tu vida, cumples con todo y un día empiezas a ver un poco de sangre en el baño. Alguien te dice, seguro son hemorroides, no buscas atención médica, pasan los meses, cuando por fin llega el diagnóstico de cáncer de colon. Y la pregunta que te viene a la mente, ¿cómo es posible si soy tan joven? Hola mi gente, soy el Dr. Dan, médico especialista en medicina familiar y medicina del estilo de vida y junto a mi colega Mike te damos la bienvenida al Doctor Dándote Salud, el podcast. Recuerda, aquí no hablamos de ti, hablamos contigo. Hoy vamos a bajarle el ruido y subirle la claridad a este tema que está preocupando cada vez más. ¿Por qué el cáncer colorectal está aumentando en personas menores de 50 años? ¿Qué factores lo están empujando y qué señales no debes ignorar y sobre todo, qué sí puedes hacer hoy para cuidar tu salud? Porque no, esto no es solo mala suerte. Ya comenzamos. Hoy bajamos el ruido, subimos la claridad. Ciencia en palabras simples para tu realidad. Pequeños hábitos suman constancia de verdad. Tu cuerpo pide calma y una ruta que te da 8 pilares, un paso a la vez. Prevención y propósito moviéndote también. Nutre tu día, descansa tu piel, maneja el estrés, conecta con tu gente. Ven, Doctor Dándote Salud. Cuando tú te das salud, te das vida. Y este tema importa, porque durante mucho tiempo, mucha gente pensó que el cáncer colorectal era una enfermedad de personas mayores, pero eso ya no refleja del todo la realidad. Cada vez vemos más casos en adultos jóvenes, personas que están trabajando, criando hijos, construyendo proyectos y que no imaginaban que este diagnóstico podía tocarles tan temprano. Exactamente, Mike. Cuando hablamos del cáncer colorectal de inicio temprano, nos referimos al que aparece antes de los 50 años. Y aunque decir menos de 50 lo mete todo en una sola bolsa, no es lo mismo una persona de 32 que una persona de 48. El riesgo va aumentando con la edad, incluso dentro de ese grupo de jóvenes. Ahora aquí hay algo importante. Una parte de esos casos sí tiene una base genética. En algunos pacientes jóvenes encontramos mutaciones hereditarias que aumentan mucho el riesgo. Pero eso no explica todo. De hecho, muchos jóvenes con cáncer colorectal no tienen una historia familiar clara. O sea, los genes importan sí, pero no mandan solos. Y ahí es donde entra el estilo de vida moderno. La evidencia sugiere que muchos de los factores que hoy están empujando este riesgo empiezan a actuar desde temprano, incluso desde la infancia y la adolescencia. Alimentación ultraprocesada, bebidas azucaradas, obesidad infantil, sedentarismo, sueño irregular, exposición temprana a antibióticos y otros cambios en el entorno. Es como si el cuerpo fuera recibiendo señales durante años y décadas después aparece la factura. Sí, Mike, esa idea es clave. Lo que vivimos en nuestros primeros años no se queda ahí atrás. Puede dejar huellas profundas en el intestino, en el metabolismo, en la inflamación y en el riesgo de enfermedad más adelante. Por eso, hoy no queremos quedarnos solo con la pregunta de por qué está pasando, sino movernos hacia una pregunta más útil, que sí puedes cambiar tú. Pero vamos por partes y empecemos por la alimentación. La llamada dieta occidental, alta en carnes procesadas y rojas, harinas refinadas, ultraprocesados, bebidas azucaradas y exceso de calorías, se asocia con mayor riesgo de pólipos avanzados y de cáncer colorectal temprano. Y aquí no estamos hablando solo de comer mal de vez en cuando. Estamos hablando de patrones repetidos, sostenidos, normalizados desde edades muy tempranas. En cambio, los patrones de alimentación que protegen suelen parecerse entre sí, aunque tengan nombres distintos. Por ejemplo, la dieta mediterránea, la dieta DASH para la hipertensión. Todos estos patrones alimentarios están construidos sobre el mismo corazón: más frutas, vegetales, legumbres, granos enteros, nueces, semillas, más comida real, menos ultraprocesados, menos carnes rojas y procesadas, menos azúcar añadida. No necesitas obsesionarte con una dieta perfecta, necesitas dirección, que tu plato empiece a trabajar a tu favor y no en tu contra. Y eso Dan conecta con otro pilar gigante, el movimiento. La actividad física regular es una de las herramientas más potentes que tenemos para reducir riesgo. No hace falta ser atleta, caminar, moverte con intención, hacer ejercicio varias veces a la semana, reducir el tiempo sentado, todo eso suma.
Exacto, el problema no es solo que mucha gente no hace ejercicio, el problema es que vivimos demasiado sentados. Pasamos horas en el carro, horas frente a la computadora, horas frente al televisor, y ese comportamiento sedentario por sí mismo pesa. Así que no se trata únicamente de ir al gimnasio, se trata también de romper esa inercia diaria. Y aquí entra una pieza muy importante, el peso corporal. La obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de cáncer colorectal de inicio temprano. Y otra vez, no es un tema de estética, es un tema metabólico, inflamatorio y hormonal. De hecho, cuando juntamos varias conductas saludables, el efecto puede ser enorme. No fumar, beber poco o nada de alcohol, comer mejor, moverse más y mantener un peso adecuado podría prevenir una parte importante de los casos. Y eso cambia la conversación, porque no estamos hablando de resignación, estamos hablando de prevención real. Ya que mencionaste eso, hablemos del tabaco y el alcohol. Fumar aumenta el riesgo de cáncer colorectal temprano y el alcohol también suma riesgo, especialmente cuando el consumo es regular o en cantidades moderadas o altas. A eso se añaden condiciones como el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, los triglicéridos altos y la enfermedad hepática grasa asociada a la disfunción metabólica. Todas estas piezas son partes del mismo rompecabezas. Ahora bien, también existen factores que no eliges, y aquí entra el tema de la genética, la historia familiar y ciertas condiciones médicas. Hay síndromes hereditarios que pueden elevar muchísimo el riesgo, como el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar y otros síndromes de poliposis. En algunos casos, el riesgo de por vida es muy alto. Por eso, la persona diagnosticada con cáncer colorectal antes de los 50 años debería discutir con su equipo de salud si necesita una evaluación genética. Y aún sin un síndrome hereditario confirmado, la historia familiar importa mucho. Si en tu familia hay cáncer de colon, cáncer de recto o pólipos avanzados, especialmente si ocurrieron antes de los 50 años, no deberías esperar que algún día te toque hablar de eso. Ese dato puede cambiar por completo cuándo y cómo debes empezar el tamizaje o las pesquisas. Y por eso llegamos a una de las preguntas más prácticas de este episodio. ¿Cuándo debo hacerme la primera colonoscopía o una prueba de tamizaje? Si eres una persona de riesgo promedio en Estados Unidos, hoy se recomienda empezar el tamizaje del cáncer colorectal a los 45 años. Y eso puede hacerse con distintas estrategias dependiendo del caso y de la conversación con tu médico. Pruebas en heces, la colonoscopía, la sigmoidoscopía o colonografía por tomografía. Pero si tienes más riesgo, especialmente por historia familiar, la cosa cambia. Si un familiar de primer grado tuvo cáncer colorectal o un adenoma avanzado antes de los 60 años, o si hay varios familiares afectados, muchas veces se recomienda empezar antes con una colonoscopía y con intervalos cortos. Así que aquí el mensaje es bien claro. No esperes a los 50 para hablar sobre este tema. Habla con tu médico a los 30 o los 40 o mucho antes si hay antecedentes familiares. Y ahora vamos a una parte que de verdad puede cambiar el desenlace. Los síntomas de alarma que nunca debes ignorar, tengas la edad que tengas. Uno de los problemas más grandes en el cáncer colorectal de inicio temprano es que muchas personas tienen síntomas durante meses, a veces más de un año, antes de llegar al diagnóstico. Por eso, si tienes sangrado rectal y especialmente si la sangre va mezclada con las heces, no lo normalices. Si tienes dolor abdominal persistente, cambios nuevos en el hábito intestinal, diarrea o estreñimiento que no era lo habitual en ti, esa es distinta, anemia por falta de hierro sin explicación, cansancio raro o pérdida de peso involuntaria, eso merece una evaluación seria. Y una pregunta que mucha gente se hace es esta: Dan, si yo tengo predisposición genética, ¿de verdad sirven los cambios de estilo de vida? La respuesta corta es sí, sí sirven. No borran totalmente el riesgo, pero sí lo pueden reducir de forma importante. Comer mejor, moverte más, no fumar, reducir alcohol, dormir mejor y mantener un peso saludable no son detalles. Son decisiones que pueden mover la aguja incluso cuando existe vulnerabilidad genética. Y entonces, ¿qué puede hacer una persona hoy mismo? Primero, conoce tu riesgo. Pregunta en tu familia si alguien ha tenido cáncer de colon, cáncer de recto o pólipos avanzados y pregunta a qué edad pasó. Escríbelo. No lo dejes en creo que un tío tuvo algo. Segundo,
habla de tamizaje con tu médico de cabecera. Si eres de riesgo promedio, pregunta cuándo debes empezar. Si tienes antecedentes, pregunta si debes empezar antes y con qué prueba. Tercero, ajusta tu plato. Más verduras, más frutas, más legumbres, más granos enteros, menos carnes procesadas, menos bebidas azucaradas, menos ultraprocesados, no para castigarte, sino para protegerte. Cuarto, muévete más y siéntate menos. Y por último, vigila las señales de alarma. Si tú, tu familia y tu comunidad empiezan a moverse en esta dirección, el impacto no se queda en las estadísticas. Se traduce en más padres presentes, menos cirugías mayores, menos quimioterapia, menos meses de incertidumbre y más años de vida con energía para trabajar, amar, criar, construir y disfrutar. Exactamente, Dan. Y si hoy tuvieras que quedarte con lo esencial, sería esto. El cáncer colorectal está aumentando en personas menores de 50 años. No es solo mala suerte. El estilo de vida moderno, junto con factores genéticos y familiares, está empujando ese riesgo hacia edades más jóvenes. Pero reconocerlo temprano, hacer tamizaje a tiempo, tomar en serio los síntomas de alarma y construir hábitos más protectores puede cambiar muchísimo la historia. Y como acción de hoy, revisa tu historia familiar y agenda una cita con tu médico para hablar de tu riesgo y de cuándo te toca empezar el tamizaje. Y recuerda que este podcast es educativo y no sustituye una consulta médica personalizada. La idea es que lleves esta información a conversación con tu equipo de salud. Te invitamos a que visites el sitio drdandotesalud.com para ver más recursos inspirados en el enfoque preventivo. Comparte este episodio con alguien que quieres que esté saludable contigo. Síguenos en tus redes sociales favoritas, nos encuentras como DR Dándote Salud y también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico info@drdandotesalud.com porque tus experiencias y preguntas nos inspiran. Y tenemos una cita todos los lunes. Regálanos 10 minutos y haz que tu estilo de vida de hoy construya tu salud del mañana. Yo soy Mike. Yo soy Dan. Gracias por estar aquí. En este mes de la concientización sobre el cáncer colorectal, no se trata de vivir con miedo. Se trata de usar esta información a tu favor. Tú no elegiste tu año de nacimiento ni tus genes, pero sí puedes elegir cómo comes, cómo te mueves, qué haces con el tabaco y el alcohol y si te haces o no el tamizaje a tiempo. Porque al final, cuando te das salud, te das vida.